Guerra do Leopardo, en 2001. Tiene también un volumen de cuentos de 2004 que se llama Romanceiro de Dona Virgo. Se me esquece de alguma outra coisa, você completa? Estou doutorando em literatura portuguesa aqui pela Universidade de São Paulo. Não, mas eu vou falar mais de você. Esses são os títulos dos seus textos. Ele é também tradutor. Traduziu José Poser, cubano, o dominicano Leon Félix Batista, o peruano Reinaldo Jiménez e os uruguaios Victor Sosa e Eduardo Milano. Cronista, ensaísta, com participação ativa em diversos jornais e revistas brasileiros. E por último, e essa pesquisa seguramente a que você se refere, sobre poesia africana em língua portuguesa, isso? Eu publiquei um livro chamado O Vissungo, 13 poetas de Angola. Mas o tema da minha tese de doutorado é a ressonância da poesia clássica japonesa no Brasil e em Portugal. Então, con nosotros, Enrique y Daniela. Enrique. Muchas gracias. Agradezco la invitación a participar de este encuentro. Voy a hacer, como es un trabajo más largo, espero que después podamos, en todo caso, si hay algunas cosas que quedan perdidas, de poner en las preguntas, pero me parecía de tomar tres tramos de este trabajo que gira alrededor de la pregunta ¿qué testimonian los poetas? ¿No? ¿Qué son testigos de los poetas? Amparada en una secular tradición, la poesía ha sabido testimoniar no solamente los cataclismos, el mundo natural, sino también las catástrofes, el mundo cultural. Usaré de aquí en más cataclismos para referirme a los trastornos de la naturaleza y reservaré la palabra catástrofe para el mundo de la cultura, ya que se trata de un término propiamente de la poesía dramática, que junto con el desenlace, como dice Aristóteles en la poética, deviene en una forma de clausura para la composición de la tragedia. En verdad, en los límites de esta ponencia, me referiré exclusivamente a la esfera de la catástrofe, a lo que François Rastier, en un libro realmente deslumbrante que se llama Ulises en Auschwitz, denominó literatura de exterminio, teniendo en cuenta que se trata de un abordaje en este aspecto, puesto que en ella es posible estudiar otros devenires del horror en el campo de lo humano, la guerra, los bombardeos de destrucción, las experimentaciones genéticas, los efectos de la biopolítica, las explosiones atómicas, todas instancias de masacre cuyo blanco ha sido el hombre como un nuevo avatar, un nuevo uso del topos, del lupus homini, y la puesta en crisis una vez más del humanismo occidental. El mundo natural es la otra esfera en la que la problemática antes mencionada hace explosión o implosión en sus propias desgarraduras y que tiene una amplia tradición en la literatura latinoamericana, ya que irrumpe asimismo la violencia del acontecimiento, terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas, naufragios, hambrunas, pero es al mismo tiempo el territorio de la muerte porque afecta al género humano a través de diversos devenires como pestes, epidemias y enfermedades contraídas por el hombre, y entre estas, más allá de sus historicidades, nos restringimos en esta etapa de la investigación al cáncer, el SIDA y el Alzheimer como enfermedades del presente que generan un grado de ficcionalización relevante en términos del imaginario colectivo, además del individual. Pero a veces como puro acontecimiento, cataclismo coincide con catástrofe, como ha ocurrido el año pasado en Fukushima, donde un tsunami ocasionó la explosión de una base nuclear situada junto al mar. Traigo a colación este doble desastre a expensas de las declaraciones de Kenzaburo Oe, que resumen de un modo emblemático el núcleo de nuestras indagaciones.
el escritor japonés extrae del texto de la historia una lectura desoladora, cuya crítica no deja de poner de manifiesto la tensión entre víctimas y victimarios y la repetición de un horror que podría haberse evitado. Es en alguna medida la gratuidad de al menos la catástrofe del fuego nuclear, sino así del cataclismo, que Japón lleva enfrentándose desde la noche de los tiempos, lo que hace que Oe lo plantee como el tema de la dignidad pisoteada por decisiones políticas y que materializa a través de una imagen, la de los ojos de los muertos que miran desde Hiroshima, Nagasaki y Bikini, o mejor, los ojos de los muertos que aún nos miran, dice Kenzaburo Oe, puesto que no hay memoria sin su actualización en el orden de lo real. Es el sentimiento de vergüenza ajena, paradojalmente como propia, ya que son a los muertos a quienes se debe respetar para revertir la historia del Japón. Estamos sometidos, dice Oe, a la mirada de las víctimas de la energía nuclear. Es una imagen absolutamente condensatoria de todo lo que está en juego en la naturaleza humana en consonancia o disonancia con la cultura, sobre todo porque la necesidad de no olvidar, ¿no es cierto?, nos enfrenta a la situación de que ante la mirada de los muertos no se puede volver a traicionar sus muertes y sufrimientos de miles de ciudadanos o masacrados o minusvalidados de por vida. Insisto en estas declaraciones de Kenzaburo Oe, que fueron el mismo día de la tragedia, ¿no?, porque en ellas hay un relato, una narración mítica que funda de algún modo la historia, uno de los temas raigales tanto de los cataclismos como de las catástrofes, y con ella una visión que vuelve a poner sobre la mesa la discusión, benjaminianamente digamos, del problema de las interpretaciones redentoristas de la historia. El relato extraído de las declaraciones de Kenzaburo Oe permitirá a posteriori redimensionar el planteo de mi ponencia respecto a la poesía de exterminio y ante la incisiva pregunta del periodista, si tuviese que contestar a la pregunta que plantea el título de uno de sus libros, dinos cómo sobrevivir a nuestra locura, ¿qué diría Kenzaburo Oe hoy? Y Oe responde: escribí este libro cuando había alcanzado la llamada edad de la madurez. Estoy en lo que llaman la tercera edad y estoy escribiendo mi última novela. Si logro sobrevivir a la locura actual, el libro que terminaré empezará con una cita del final del Infierno de Dante, que dice más o menos así, cito, la cita de Dante es: y después saldremos para volver a ver a las estrellas. Adelanto una hipótesis. Este no quiere ser el resultado de una enunciación idealista ni la vuelta insostenible a un redentorismo confiado en que el próximo paisaje que vendrá será una contemplación a escala estelar. Intertexto final del Infierno mediante, que Kenzaburo Oe se está refiriendo a una experiencia estética, pero inscrita de cabo a rabo en el giro ético ineludible del hombre contemporáneo. Se está refiriendo a la única utopía posible que ya había sido planteada por Theodor Adorno en Mínima Moralia, casi con tono benjaminiano. Cito: la única filosofía que se puede practicar responsablemente ante la desesperación es el intento de contemplarlo todo tal como se mostraría si se lo viera desde la redención. Hay que forjar, sigue Adorno, hay que forjar perspectivas que descoloquen y enajenen el mundo, que lo muestren con sus grietas y hendiduras, tan indigente y distorsionado como algún día se verá a la luz mesiánica. Fin de cita. Lo que Adorno afirma es que el arte puede contener formas radicales en reserva, capaces de mostrar con la fuerza de una prefiguración la imagen de una vida reconciliada que permita medir o contrastar la vida imperfecta. Y podríamos agregar, según el tenor de nuestro análisis, la vida fallada, cataclismo, fallida, cultural del mundo que habitamos. Entre la falla geológica y el fallo humano, la vida del Japón, y por extensión el globus, más que mundus, puede acceder a un arte cuyo potencial habilite su deseada liberación.
Con esta breve introducción quisiéramos dejar en claro desde el principio que la poesía testimonia que su manera de dar cuenta de aquellos acontecimientos que llamamos exterminio no es en absoluta lateral ni deja de ser crucial a la hora de referirse a lo que Georg Steiner llamó la barbarie de la historia, ni mucho menos banal lo que el poema puede decir de eso, entre comillas, eso, tal como en el poema El río intentó Juan Gelman condensar el nudo problemático de ese campo de referencias tan vasto como complejo y que es inherente a la técnica de desaparición de personas de la última dictadura militar en la Argentina. Aun cuando eso remita al dilema de la imposibilidad de decir y nombrar de la lengua y con ella la fragilidad de las condiciones para el caso de la categoría de representación, la poesía opone precisiones y apela a los recursos que permiten, si no superar, si al menos sortear los escollos que pudieran comprometer su palabra en el propósito de dejar testimonio. Quisiera decir simplemente nombrar cuál es mi corpus, trabajo, por ejemplo, para lo que es el tema de la enfermedad, por supuesto en la línea del chorreo de las iluminaciones de Perlonger y de la lírica terminal que Tamara había planteado, la poesía de Tamara, Hospital de Pablo Guevara, Herencia Real y Ramalaje de Ignacio Uranga, Incurable de David Huerta y para todo lo que es la literatura de exterminio, Gelman, Gonzalo Roja, en la línea de Paul Celan y Primo Levi, Alicia Cosamé y Jaime Buenún, que quisiera, a ver si me da el tiempo de leerles un poema. El verso holocausto, que es un concepto que trabajó Susan Gubar, interesante porque dice que después de Auschwitz el verso se adelgaza para digamos, el poema breve o se alarga como un poema largo, pero que las dos cuestiones, lo corto y lo largo, tienen que ver precisamente con la desposesión del lenguaje. El verso holocausto pone de manifiesto que tanto lo corto como lo largo demuestran que sus autores están desposeídos del lenguaje, que no es lo extenso, sino lo intenso de la expresión, aun cuando se trata de poemas largos, ¿no? Y lo que está en juego respecto de la experiencia de tamaña conmoción de y sobre lo humano, respecto de una experiencia que está obligada a desterritorializarse. La lectura de Deleuze y Guattari plantea esa desterritorialización como el rasgo básico de la literatura menor de Kafka, a partir de la ecuación, cuanto menor se vuelva, más política, y esa noción es la que puede aplicarse a sí mismo al carácter intestimoniable de las experiencias radicales. De hecho, los filósofos franceses corroboran que la desterritorialización llega a un punto tal en que solo quedan intensidades, pero la estructura paradójica del testimonio es definido por Paul Celan en un poema llamado Aschenglorie, que dice Niemand zeugt für den Zeugen, nadie testimonia por el testigo, que es un poco la ecuación de la que parte Ágape. Pero me quiero focalizar un poco en este aspecto de Paul Celan. La pregunta ahora es lo que testifican los poetas. ¿En qué consiste el testimonio sofocado y bloqueado a causa de la propia imposibilidad de que el testigo pueda testimoniar? En otro poema corto de Paul Celan llamado Hondo en las grietas de los tiempos, la última palabra es, como en Aschenglorie, Gloria de cenizas, testimonio, es decir, la palabra sois. Los lugares finales de las composiciones de Celan y de otros son particularmente emblemáticas porque como último lugar son espacios semióticos como si fueran terminales. Lo que revela este poema, que ahora me quiero detener, es otra vez la imposibilidad del testimonio como experiencia de la lengua, pero a diferencia de Aschenglorie, que es donde da la definición Celan, el atributo ahora agrega algo imposible, que es el carácter de lo irrevocable. Préstese atención que se trata de un atributo
que confiere cierto sentido esperanzador en tanto y en cuanto hace traspasar esa experiencia a través del tú, como si el tú, en tanto que persona correlativa del yo en la instancia comunicativa, depurara en su cercana otredad el aspecto doloroso, el aspecto dolorosamente inhumano del testimonio. El sujeto espera redención del tú, de ese otro sujeto constantemente apostrofado, ese otro sujeto a ser apostrofado siempre, para que sea el otro, no el alter ego, sino el otro que todo tú implica. Esta dimensión ética que irrumpe en la composición a través de una segunda persona del singular, en tanto que una instancia que excede la gramática de lo pronominal, se constituye en la médula de la concepción lírica de Celan. De allí el uso, ¿no es cierto?, extensivo, intensivo de la figura del apóstrofe como la posibilidad de que la otredad del universo pueda convertirse en un tú lírico. Y cito porque el poema es muy pequeño, dice: hondo en la grieta de los tiempos, junto al hielo panal espera un cristal de aliento, tu irrevocable testimonio. Dein unumstößliches Zeugnis. El testimonio es lo irrevocable, lo que no puede anularse, lo que no puede acceder al olvido, y es el signo ineludible de que las cosas no pueden retroceder. De algún modo el testimonio irrevocable equivale a esa esperanza de ser, solo si es el resultado de un decir que hubo antes desafiado y atravesado nada menos que la indecibilidad, a fin de que decir no excluya lo que de indecible contenga como decir. El tú lírico de Celan es el etos del andamiaje con el que realiza todo el trabajo de construcción de sentido. Los apuntes, por ejemplo, de Edmond Chablet, que le dedica la poesía del autor de Todesfuge, no pueden ser más justas, pues retomando la figura del oxímoron bajo la cual se trató de explicar una poética tensionada por la claridad y la oscuridad, por la palabra y el silencio, sugiere otra oposición que tensa su lengua desde la propia interioridad y otorga a ella el estatuto de dos lenguas enfrentadas dentro del interior de la lengua alemana en la que escribe Celan, la lengua de la esperanza y la de la renuncia, donde coincide la Muttersprache, la lengua materna, con la Mördersprache, o la lengua de la muerte, la lengua del verdugo. Esto es reencontrar la lengua, y claro, Canetti lo que está proponiendo con ese libro maravilloso, La lengua salvada, que se tradujo como La lengua absuelta, es precisamente, digamos, poder vencer esa contienda. Pero yo lo que quiero ahora rescatar es esta disyuntiva irresuelta entre la lengua que glorifica, la lengua que mata, que es la lengua del verdugo, y la lengua pero a veces mata la lengua que salva. En esta disyuntiva irresuelta es lo que subyace la dimensión intestimoniable del testimonio. No callar lo que sucedió porque es evidente, porque es indiscutible, dice Celan, porque es irrevocable. Que sea imposible el testimonio, que nadie testimonie por el testigo, no excluye que el tú lírico pueda hacerlo si mantiene su carácter irrevocable, inalterable, inmodificable. De este modo, es el tú lírico lo que está en el centro de la poesía de Celan, y no el yo lírico, es el tú lírico, un desplazamiento que registra unas de las batallas más relevantes ganadas al romanticismo que ha logrado la poesía post-Auschwitz, la historicidad, y la historicidad entendida como la historicidad de un sujeto que está fechado o que puede fechar su poema en el tiempo. En el reciente libro significativamente titulado La boca del testimonio, de ensayos, Tamara Kamensky avanza enormemente en la cuestión de las relaciones entre poesía y testimonio al trabajar el poemario de Vallejo, España aparta de mí este cáliz. Quiero ir a esto.
En efecto, Tamara Kamenzain sitúa el punto de escisión de la gran cesura del humanismo occidental entre lo humano y lo no humano. Cito: un sentimiento de profunda animalidad, quiero escribir pero me siento puma, es la condición para que la poesía humana de Vallejo encuentre, después de Trilce, la posibilidad de escribirse más allá de lo humano. De lo que el poeta peruano estaría dando testimonio no es más que de los límites éticos de ese humanismo, es el testimonio mismo de esta crisis. Tamara Kamenzain plantea que la boca del testimonio remite a la boca ajena, a la boca del otro, como índice de la situación paradójica de que solo es posible decir si el otro presta su voz. Una verdad que queda probada a partir de una de las composiciones más intensas del peruano, Otro poco de calma, camarada, composición en la que se encuentra la base de sustentación conceptual de la relación entre poesía y testimonio, entre poeta y testigo, entre lenguaje y subjetivación, o su anverso, la desubjetivación del sujeto. El terceto en el cual se basa Tamara, el siguiente, ¿no? El terceto de Vallejo. Vamos a ver, hombre, cuéntame lo que me pasa, que yo aunque grite estoy siempre a tus órdenes. Lo repito, vamos a ver, hombre, cuéntame lo que me pasa, que yo aunque grite estoy siempre a tus órdenes. La boca del testimonio ya no coincide en su señalamiento metonímico con el enunciado vanguardista dadaísta de Tristán Tzara, el pensamiento se hace en la boca. Ahora la boca es el lugar desde donde hablar el otro, desde donde el otro habla en relación pronominalmente dialógica con el yo que toma la palabra, relación conjugada y también jugada entre lo propio y lo ajeno, entre subjetivación y desubjetivación, entre lo hundido y desaparecido, entre el testigo y el sobreviviente, una dramática tensión que François Rastier, en el libro que les mencioné, Ulises en Auschwitz, define como el estatuto antropológico del testimonio, que consiste en las relaciones entre el cuerpo y el alma. De todo lo dicho, podríamos deducir la importancia de la prosopopeya y el apóstrofe que la poesía le puede, que la retórica le puede ofrecer a la poesía como uno de los recursos más eficientes de problematizar el estatuto siempre complejo de atestiguar. Por supuesto, el testigo es también el sobreviviente, quien no puede sino testimoniar, cueste lo que cueste y a expensas de no lograr su cometido. Dar testimonio de los hundidos, Primo Levi decía somersi, los que están sumergidos, ¿no? O desaparecidos, que se hayan impedido de tomar la palabra, pero que paradójicamente vuelven de la muerte para hablar por boca del testigo, que es también sobreviviente. Se habla, pero se habla con una boca prestada, lo que de un modo deslumbrante y bastante convincente Tamara Kamenzain articula en este ensayo. Podemos leerlo también en Valer la Pena de Juan Gelman, quien apelará también a la boca y dirá del testigo sobreviviente que es un abrebocas, poeta testigo el mismo Gelman y sobreviviente, que coincide con el autor Gelman. En este sentido, en el caso de Gelman, digo que poeta y autor son de hecho coautores, en un pliegue bastante complejo, porque podríamos decir que ante determinadas circunstancias temáticas, la figura de poeta y la persona autoral trabajarían en una suerte de coautoría, de escritura a dos gozos, donde uno imputa su campo de experiencias al otro. La figura del abrebocas persigue el propósito ya no singular sino plural de justamente dar cabida en la suya a todas las almas, solo en apariencia muertas, porque el testimonio es producir esa apertura hacia los otros para que regresando de la muerte puedan hablar. Precisamente el testimonio tiene un cometido, si se tiene una misión, y lo sostiene una responsabilidad ética. Primo Levi escribió que solo a instancias de ella era posible escribir y que sin esta causa él no se hubiera vuelto escritor.
antes y después del genocidio. A diferencia del italiano, Hellman ya era un poeta, pero después deberá emprender un trayecto distinto. Ahora, después de, podríamos decir después de Auschwitz, se ha vuelto el poeta abrebocas, aquel que ya no puede hablar si no es por medio de los otros, aquel que ya no podrá decir esta boca es mía. Quiero, antes de pasar, una cita de este ensayo de Tamara, donde hay una definición que me parece que corrobora lo que digo. El testigo ya no es el que sabe más que los demás, sino el que necesita de los demás para saber de sí. Que yo lo ligo con otro tramo del pensamiento, del ensayo de Tamara, que escribe a propósito de Enrique Lini, que tiene que ver con lo que hoy hablaste a la mañana, y ahí dice: con recursos impúdicos está la necesidad de dinamitar cualquier circunstancia narrativa hasta devolver la muerte al verdadero lugar de pertenencia, la poesía. Me parece que ahí, con respecto a la boca, es impresionante cómo aparecen en los poetas jóvenes que trabajo, por ejemplo, en Cáucaso de Ana Arzumañán, en Horno de Mario Arteco, un poeta de La Plata, en Jackie Seton, Nombres Propios. Voy a leer un poema que me gusta mucho de Jackie Seton y que tiene que ver con esta idea de la boca del testimonio. Pertenece a Nombres Propios y dice así: ¿hasta cuándo durará la borrachera? Digo, mientras de mi boca surgen los nombres de aquellos que agonizan con sus labios secos, el pelo arremolinado y pegajoso. Las letras que forman sus nombres son un licor que me embriaga con retraso hasta casi perder el conocimiento, hasta ver sus cuerpos fantasmales acercarse. Conozco sus nombres, pero no puedo nombrarlos. Me cubro la cabeza como mi padre, levanto la cara, pero nadie me aguarda. Salvo el espanto de saber quiénes son mis muertos, y así derramo lágrima sobre lágrima hasta que secos quedan mis ojos. Pero vieron que el poema comienza, digamos, con ese incipit precisamente, ¿no?, de la boca, ¿no? Bueno, ya tengo 5 minutos que me quedan, nada más. Yo quería compartir con ustedes en otro registro un poema de Jaime Buenún que se llama Testimonio, precisamente. Es un poeta mapuche chileno, me parece que es uno de los poemas al menos más intensos, o uno de los más intensos que he leído en estos últimos tiempos. Se llama Testimonios. Seguiremos escribiendo sobre abuelas, Salazar. La mía, por ejemplo, trabajó 70 años en las fraguas alemanas y leyó los himnos a la noche en los kuchen de frambuesas y de nata y en la hiriente soda cáustica que blanqueaba los retretes hacendales. Fue manceba de un navarro, carnicero y vagabundo, y parló en Chesungún sus lentas y augurales pesadillas. Tuvo un hijo y fueron 1000 las descendencias de sus manos en las rocas, en las aguas cerriles de una torva vecindad. ¿Qué me dice Salazar? ¿Cómo te explico sus alicias? La carne que ha comido, el bacín debajo de su cama. Las abuelas, Salazar, son cosas serias. Son cuchillos de hoja ancha que cortan nuestros días. Mi abuela, por ejemplo, tuvo ollas y sartenes de fierro y de latón y un reloj que cobardes malandrines le robaron sin piedad una mañana. Era de oro el relojito, Salazar, andaba cuerda, con minutos brillantes y precisos, minutos de oro. Hay que ser muy desalmado, muy carajo para ir y quitarle a una señora su única alegría. Mas mi abuela abonó invernal las raíces de su huerto y quemó sin titubear un nido de perezas que colgaba cual racimo de las vigas de su casa. Y mi abuela tuvo cáncer, Salazar, tuvo diabetes, como todas las ancianas de este mundo y del otro. Tuvo sueños, 1000 visiones donde ardían sapos y culebras y ciudades tiradas por caballos sobre el agua.
sigue viva mi abuela, ya lo ves y se mira cada noche en el espejo, sigue joven en la foto del 40 colgada en la pared de su ranchita. ¿Es ella o no es ella? Claro está, con sus rulos de actriz hollywoodense, con sus labios pintados por el rouge de los blancos salones de belleza provincianos. ¿Qué hermosura perseguían las abuelas? Dime tú, ¿qué canciones cantaban para hinchar el corazón de sus amantes? Las abuelas tienen carne agazapada, Salazar, epitelios ocultos nunca dados al placer, una lengua en el fondo de la lengua que ahora todos le quieren afanar. El amor por los dialectos, dime tú, ¿no se tranza hoy por hoy cual divisa infatigable en la bolsa de valores? Las abuelas como momias de altiplano ante las cámaras, parloteando en plano abierto los idiomas desterrados por la Iglesia y la República. La parodia del canto en sus gargantas, el bolero ancestral acompañado por el son de un turístico cultrum. Nadie ve la cicatriz occidental en sus palabras, ni el apelo de las siervas medievales que cargan como bueyes taciturnos a la tumba. Oh abuelas del jardín y la cocina, esperando en la mesa del pellejo un destello de ternura y de respeto en los ojos de sus hijos impostados. Seguiremos escribiendo sobre abuelas, Salazar, sobre el tiempo detenido y pegoteado a sus enaguas. Seguiremos sacudiendo sus memorias en Alzheimer, sus orales epopeyas y canciones de locas, jubiladas y pueriles. Eso es todo lo que queda en el tintero, Salazar. Y el relato de un país de capellanes y de guachos, de patronas coronadas por la muerte en las páginas sociales, de poetas y soldados que se dan de tarascones por piltrafas mientras marchan hacia la tierra reducida o visión inagotable en silente fila india, la callampa población de los vencidos. El poema Testimonio de Jaime Buenún, perteneciente a un libro, al último libro llamado Reducciones, se inscribe en la larga tradición de los cantos testimoniales indígenas, como la de los poetas nahuas, que estamparon su visión en un alfabeto extraño a su universo, o los manifiestos de protesta ante el rey, como por ejemplo el manifiesto de agravios, vejaciones y molestias que padecen los indios del reino del Perú, del cacique Vicente Mora Chimucapa en 1732. Ahora, en el siglo XXI, el testimonio de Buenún habla de otras ruinas de la historia, porque lo que hace el poema es sobreimprimir la figura de las abuelas mapuches a la de la historia americana como trauma de la conquista. La ambivalencia singular plural es el andarivel gramatical que le permite al sujeto del poema salir de la historia personal y entrar en la historia de la comunidad. Incluso es un poema que habla de la historia de Chile, habla también de la historia de Latinoamérica, es un poema que habla de la colonia, ¿no? Y que habla del capitalismo, ¿no? Es un esfuerzo que revela el núcleo de la poética que se está gestando en Reducciones, enfrentar la historia personal con la comunitaria en el contexto de la historia institucional chilena y latinoamericana, lo que acabo de decir. Es una forma discursiva, el Nutram, de la poesía mapuche huilliche. El Nutram es un diálogo que se le habla, o sea, es una composición donde se le habla, digamos, a un tú que pareciera, ¿no?, que Salazar está presente ahí, escuchando lo que el poeta le dice, ¿no? Por eso digo, desde el tú de Celan a la boca del testimonio que plantea Tamara, el abrebocas, ¿no? Y este Salazar que oficia de otro, me parece que el testimonio siempre está apelando a ese tú presente, ¿no? Testimonio de Jaime Buenún ficcionaliza un relato que fluctúa entre la confesión y la denuncia, entre el tono y inflexión singular de la historia propia y el plural de la historia colectiva. La memoria de un país la construyen las abuelas. Claro, uno puede decir, es el reaseguro de la comunidad. Las abuelas son los ancestros de la cultura.
¿no? Para reforzar la identidad, pero al mismo tiempo son también el espejo de la historia. Seguiremos escribiendo sobre abuelas, parece querer significar, tenemos el antídoto contra las globalizaciones que cercenan, apoyadas por los medios de comunicación masivos, los legados artísticos de los pueblos originarios. En este contexto, escribir en las lenguas de las abuelas, desterradas tanto de la Iglesia como de la República, como dice el poema, es un principio de subversión, porque como el poema dice, las abuelas tienen una lengua en el fondo de la lengua, que incluso son filosas porque cortan como cuchillo, ¿no? Hay una lengua y hay otra en el fondo. Es esta a la que los poetas acuden, porque con ella se puede hablar desde adentro. Es por estas razones en las que los aspectos coloniales del poder no han sido cancelados en absoluto en el cruce entre el neoliberalismo y el neocolonialismo, y que el pasaje a las Indias exige una lucha y una traducción del pasado de cara al presente. La lengua del poema de Jaime Bueno lo dice con suma claridad. Seguiremos hablando de abuelas porque nadie ve, dice el poema, la cicatriz occidental de las palabras. Y quiero terminar. En mi corpus tengo trabajo tres poetas, Susana Sued, Marjorie Agosi y Tamara Kamensky, que las tres escriben en un momento dado un poema sobre Ana Frank. Me voy a dedicar al de Tamara y voy a cerrar esta exposición. El poema que está en el gueto dice así: Ana Frank. No hay sótano más oscuro que este al que asciende el alma para esconder con palabras lo que debería decirse muerte. Nos persiguen y por eso dejamos constancia de sobrevida. Es un homenaje al gueto, encierro precoz donde la niña aprende a canjear 24 horas en blanco por segundo de escritura. La palabra muerte, toda en mayúscula, en la mitad del poema, divide el poema en dos. De un lado lo oscuro, la imagen del sótano lo sitúa en el mundo del abajo, pero la paradoja barroca que todavía sigue funcionando en Tamara produce la ascensión, aunque se trata de una ascensión no precisamente al Monte Carmelo, sino a la oscuridad más absoluta, la que no es el pasaje a la noche oscura. Y del otro lado, la escritura es una constancia de sobrevida, es un testimonio, eso que resta de la muerte inminente, que es como se debiera traducir el libro de Agamben, no lo que queda, sino lo que resta de Auschwitz, ¿no? Lo que resta es lo que falta, pero escribir desconoce la niñez porque la precocidad se adelanta a intercambiar ya no juguetes ni figuritas ni muñecas, sino intercambiar el tiempo en escritura. Esa escritura que ya no puede escapar del testimonio, que ya no puede escapar de eso, como dice Hellman, esa constancia de sobrevida, como dice Tamara Kamensky, y esa lengua oculta de la abuela de la que habla Bueno. Gracias. Vou apresentar uma comunicação breve chamada Releituras do Barroco na Modernidade. Gostaria de agradecer à professora Dália Morejon pelo convite e fico muito honrado com a presença de Tamara Kamensky entre nós. As releituras do Barroco na Modernidade abriram novas perspectivas para a criação poética, colocando em primeiro plano vetores estéticos e conceituais como o hibridismo, a assimetria e a miscigenação de códigos linguísticos e culturais. O novo barroco, que tem como fundadores históricos o cubano Lezama Lima e o brasileiro Haroldo de Campos, conforme a avaliação de José Coser,
é regido pelo signo da ambiguidade, que define mundo e linguagem como realidades plurívocas, instáveis, contraditórias, em permanente estado de mutação. Como diz o verbete do dicionário, ambiguidade significa a qualidade daquilo que pode tomar mais de um sentido. É também sinônimo de incerteza, imprecisão, equívoco. O texto literário, concebido sob a influência desse demiurgo, não tem uma única rota de leitura. Em vez da clareza, equilíbrio e contenção de uma obra clássica, que obedece a noções lineares de tempo, espaço e movimento, a escritura barroquizante autoriza diferentes vias interpretativas, aproximando-se do princípio da indeterminação de Werner Heisenberg, para quem, aspas, o que estabelecemos matematicamente só em pequena parte é um fato objetivo. Em sua maior parte é uma visão de conjunto sobre possibilidades. Fecha aspas. A escritura barroquizante, sendo ambígua, aproxima-se no conceito de obra de arte aberta, formulado pelo italiano Umberto Eco, que coloca em xeque as noções tradicionais de, aspas, continuidade, de lei universal, de relação causal, de previsibilidade dos fenômenos, fecha aspas, em favor de uma inseminação de múltiplos significados. Conforme diz o cubano José Coser, aspas, somos densos, assimétricos, mais plafônicos do que clássicos, sem um centro específico, mas antes envolvidos com uma proliferação de centros. Fecha aspas. Já o poeta uruguaio Roberto Chavarri afirma que, aspas, a arte barroca repudia as formas que sugerem o inerte ou o permanente, cúmulo do engano. Enfatiza o movimento e o perpétuo jogo das diferenças, dinâmica de forças figuradas em fenômenos. Não é espelho da realidade, mas a atravessa, órbita elíptica em relação a outros fenômenos. Por último, a escritura barroca altera o sentido de um fim. Não se trata de encontrar um remate cabal e necessário para uma história única. A escritura barroca obedece à noção de processo indefinido, senão infinito. Fecha aspas. No poema Shakti, de Reinaldo Jiménez, por exemplo, encontramos versos como estes. Por que adorna uma deusa o peregrino da espécie deserta? Soletra, como a lepra do pária, uma espera intraluzente, muda, a marca de ofícios e penares, em ondas aturdindo, turba ao acudir, interior de um mercado zahori, palustre o espírito sobre os tules, morada iguana. Nesta composição, o autor argentino desconsidera fronteiras históricas e culturais, fazendo uma colagem de termos de origem árabe, indiana, europeia, uma sintaxe difícil, mais analógica do que gramatical, não raro diluindo as fronteiras entre poesia e prosa e alterando a função e o sentido das palavras. Seu léxico é inusitado, incluindo neologismos, arcaísmos, termos sânscritos, mesclados a expressões por vezes chulas de um deliberado feísmo. Longe de buscar uma dicção elevada, sublime, Jiménez investe no contraste, no conflito, no claro-escuro, desmanchando a narrativa poética
numa sucessão aparentemente caótica de quadros e cenas. Recurso similar empregado pelo poeta uruguaio Roberto Chavarri no poema O Napoleão de Ingres, que faz uma colagem de signos de diferentes épocas e culturas para compor um retrato alegórico do soberano francês. Aspas. A cor da seda, sua textura, são quase metálicos. Um zeppelin pelo céu azul da Prússia, um dragão chinês voando em seu troar de metais. Fecha aspas. Esta mescla de elementos de diferentes territórios, longe de ser arbitrária, corresponde de maneira icônica ao próprio tempo em que vivemos. Um tempo em que as fronteiras culturais se diluem, com a aproximação cada vez mais acelerada entre o popular e o erudito, o ocidental e o oriental, a herança do passado e as inovações de um presente acelerado, caótico, multiforme. Neste sentido, o neobarroco vai além da estética e afirma uma visão da história e do mundo não como uma linha evolutiva linear, sujeito às leis de qualquer determinismo, mas como um processo híbrido, contraditório, impuro. Aqui eu queria abrir um parênteses na minha comunicação para falar de um caso específico que eu acho que ilustra bem a atualidade dos conceitos do neobarroco. Na década de 60, o Brasil vivia numa ditadura militar e o então Partido Comunista Brasileiro fazia uma avaliação de que nós ainda vivíamos numa sociedade feudal ou semi-feudal e que era necessário fazer uma revolução burguesa para instalar o capitalismo no Brasil. Isso em 1964. Enquanto isso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, nas letras da Tropicália, já tinham entendido muito melhor a realidade brasileira, misturando LP de Sinatra com os Olhos Verdes da Mulata, o Bonde com a banda do Chico Buarque, todos o Santo Barroco Baiano, o Superpoder de Paisano, Forme Plaque, Céu de Anil, Verde de Mar, os Olhos Verdes da Mulata, enfim. A Tropicália já tinha entendido que a nossa realidade cultural e econômica e política era outra, era uma mescla. Nós temos rincões do Brasil onde regem normas semi-feudais. Temos na Avenida Paulista um pós-capitalismo selvagem. Temos em algumas fazendas do MST um embrião de socialismo. Enfim, temos pessoas que moram em cavernas. Temos índios, enfim, é como se nós tivéssemos vários tempos históricos simultâneos. Nós não podemos pensar a realidade brasileira a partir de uma visão estreita do materialismo histórico. O marxismo é algo para ser pensado de um modo inteligente. O marxismo é extremamente atual quando pensado de um modo inteligente, mas quando visto de um modo dogmático sectário, acaba levando a uma visão bastante estreita. E é interessante, estou fazendo essa comparação, não por acaso, porque o Roberto Chavarri, em um dos ensaios dele, ele faz justamente uma contraposição entre a poesia engajada e a poesia neobarroca. A poesia engajada era aquela orientada pelos partidos comunistas dos anos 60, tinham essa visão de que nós ainda estamos no feudalismo e ainda precisamos chegar no capitalismo. E que propunham uma arte mais fácil, uma poesia mais acessível, que de certo modo desprezava a inteligência do leitor. Enquanto o neobarroco e o concretismo no Brasil tinha uma visão muito mais inteligente da realidade, inclusive em termos econômicos e políticos, propunha um tipo de arte que não subestimava a inteligência do público, que dava um crédito de inteligência ao leitor. Então, são parênteses que eu quis fazer para ilustrar o que foi dito antes. A dissolução das fronteiras entre os códigos culturais corresponde a uma outra ruptura simbólica
no campo da sexualidade, a superação das dicotomias entre o feminino e o masculino, uma deliberada androginia, presente, por exemplo, na imagem do travesti, enfocado pelo cubano Severo Sarduy. Já a poesia de José Coser coloca em primeiro plano sujeitos sociais antes desvalorizados, como sapateiros, costureiras, lavadeiras, ao lado de místicos como Jacob Boehme, de filósofos como Nietzsche, e referências à Cabala e ao budismo. Esta quebra de hierarquias pode ser buscada já no barroco histórico, por exemplo, no poeta baiano Gregório de Matos, que incorporou termos africanos, indígenas, castelhanos em seus retratos satíricos da vida colonial brasileira do século XVII, em que comparecem padres devassos, mulatas faceiras e cobradores de impostos, entre outros tipos. Eu não vou querer abrir uma polêmica sobre a questão do Gregório de Matos, mas acho importante reafirmar a extrema brasilidade do Gregório de Matos e a extrema importância da presença dele no cânone da poesia brasileira. Reduzi-lo a um imitador de Gôngora, um imitador de Quevedo, eu acho uma visão bastante estreita e limitada. Inclusive, se nós pensarmos esteticamente nos poemas de Gregório de Matos, a mescla linguística que ele faz, por exemplo, não vamos encontrar nem em Gôngora nem em Quevedo essa mistura linguística de africano, de palavras de origem africana, palavras de origem indígena, e o retrato da sociedade colonial brasileira. É algo extremamente nacional e de altíssima qualidade, uma alta poesia, que durante muito tempo foi menosprezada no Brasil. Porém, a poesia neobarroca não é uma retomada epigonal da arte do século de ouro, com a sua métrica e a sua metafísica, impregnada pelo espírito da Contra-Reforma. Conforme diz Roberto Chavarri, aspas, a poesia barroca e a neobarroca não partilham necessariamente os mesmos procedimentos, ainda que certos traços possam ser considerados, por seus efeitos, equivalentes. O que partilham é uma tendência ao conceito singular, não ao geral, a admissão da dúvida e de uma necessidade de ir além das adequações pré-concebidas entre a linguagem do poema e as expectativas supostas do leitor, o desdobrar de experiências além de qualquer limite, fecha aspas. Podemos identificar pontos convergentes, como a ênfase na imagem, na metáfora, a construção labiríntica da sintaxe, a riqueza semântica, o conflito entre o significante e o significado, o uso de recursos como anáfora, hipérbole. Porém, estamos diante de uma escrita ainda mais movediça, lodosa, que não propõe uma poética, mas uma pluralidade de poéticas, deslizando, aspas, de um estilo a outro, sem tornar-se prisioneiros de uma posição ou procedimento. Fecha aspas, no dizer do poeta uruguaio. O barroco é essencialmente uma arte paródica, que se apropria de gêneros consolidados, como o romance, a novela, o soneto, perturbando-os. A esse respeito, diz José Coser, aspas, um sumário da poesia neobarroca incluiria noções tais como dispersão, a reapropriação de estilos formais, estilos que movem-se em paisagens bárbaras, onde as ruínas são reunidas, uma escrita onde o trobar plus e o hermético proliferam, onde a grande turbulência, misturas não naturais, uma alegria engrenada para combinar linguagens, a dissolução do sentido unidirecional, sem aplauso para o self, ou o ego, ou o eu.
polifonia, polivalência, versatilidade. Utilização dos estilos anteriores de forma a desconstruí-los, criando uma verdadeira explosão de diferentes formas de escrita. Um terreno de materiais, uma assinatura em direção ao feio, ao sórdido, ao reciclável, tudo aquilo caracteriza o neobarroco. Abrindo um outro parênteses, que eu fiz duas menções à utilização do feio, do feísmo em poesia. E só para dar um exemplo, uma vez eu traduzi um poema do Reinaldo Jiménez, onde ele falava em pirâmides prenhes. Aí eu traduzi o verso como pirâmides grávidas, e como sempre enviava as traduções para o Jiménez ler e comentar, eventualmente corrigir, enviei a tradução para ele. Aí ele comentou comigo: você traduziu pirâmides prenhes por pirâmides grávidas? Não existe em português uma palavra mais próxima de prenhe? Aí eu respondi para ele: sim, em português existe prenhe, mas essa palavra é mais usada no interior de São Paulo, ou nas regiões mais afastadas do país, em populações mais pobres, como se diz, sei lá, Mariazinha está prenhe, expressão popular. Prenhada. E também os animais, se fala que a gata está prenhe, a cachorra está prenhe. Então, traduzir com pirâmides grávidas, fica uma imagem mais poética, mais bonita. Aí o Jiménez me corrigiu: não, tá ótimo, pirâmides prenhes, é isso mesmo que eu queria um verso feio. Eu não quero um verso bonito, eu quero um verso feio. Tá bom, então fica pirâmide prenhe. Ainda prefiro pirâmide grávida, mas enfim. Isso é só um exemplo da utilização do feísmo. Estes elementos conceituais e estilísticos podem ser encontrados em autores contemporâneos de língua espanhola, como o dominicano León Félix Batista, a mexicana Coral Bracho, o uruguaio Víctor Souza, o peruano Rodolfo Nostroza, ou o chileno Raul Zurita. E ainda em autores brasileiros, inclusive jovens, como a paulista Adriana Zapparoli, numa linha que vai do Caribe ao Cone Sul, ao continente, da década de 70 aos dias de hoje. Não por acaso, Néstor Berlinguer propôs o termo neobarroso. Inclusive, há pouco assisti uma palestra muito interessante sobre o Néstor Berlinguer, alterando o termo que indicava uma aparente dependência da estética europeia por um outro que denota a própria geografia do Rio da Prata, linha divisória entre a Argentina e o Uruguai, indicando assim uma outra dimensão conceitual. Conforme diz o poeta uruguaio Eduardo Milán, aspas, neobarroso é um nome idôneo para uma empresa poética destinada, para Berlinguer, a fazer baixar de estatura a grandiloquência proveniente da Europa, de toda sorte de Europas. Nesse mesmo texto, Milán reivindica para o poema neobarroso uma, aspas, contra-imagem permanente ou uma permanente crítica à imagem do mundo, fecha aspas, e ainda, aspas, a proposição no poema de uma zona franca de valores, a tentativa de validação de um estado permanente de coisas do mundo, variáveis e sem solução ou sem constituição sólida aparente. Para isso, os neobarrosos lançaram mão de um recurso utilizado pela vanguarda, mas anterior a ela mesma: a criação de sentidos por contágio de significantes. Neste sentido, podemos afirmar que o neobarroco, o neobarroso, é uma crítica não apenas da linguagem, essa máquina procriadora de formas de representação, mas também da própria imagem do mundo. É o espelho alucinado, mutável, ambíguo do caos, labiríntico, insano,
cada vez mais perigoso em que estamos inseridos. Para terminar a minha participação, eu queria ler um poema de Coral Bracho, que eu traduzi nesse livro Jardim de Camaleões. Inclusive tem poemas traduzidos da Tamara também. Água de bordas lúbricas, água de medusas, água láctea, sinuosa, água de bordas lúbricas, espessura vitrificante, deliquescência entre contornos deleitosos, água, água suntuosa, de involução, de languidez, em densidades plácidas, água, água sedosa e plúmbea, em opacidade, em peso, mercurial, água suspensa, água lenta, a alga aquática dos brilhos, nos úberes do gozo, a alga, o hálito de seu sino, sobre o silêncio arqueante, sobre os istmos do basalto, a alga, o hábito de seu roçar, seu deslizar, água-luz, água-peixe, a aura, a ágata, seu transbordar luminoso, fogo rastreante, o alce, fugidio, entre a seiva, entre o cardume, chama pulsante, água líncita, o lascivo alumiar no vadiante oleoso sobre os sulcos no basalto, rastejar da opala entre a luz, entre a chama interna, água de medusas, água blenda, lustrosa, água sem pegada, densa, mercurial, sua brancura acerada, seu diluir-se em irrupção de grafite, seu despontar de cadós, furtiva, suave, água viva, seu ventre sobre a testa, derramado sol de bronze envolvendo, água blenda, brotante, água de medusas, água tátil, fundindo-se no anil untuoso, em seu favo reverberante, água amianto, uva, o bagre na molicie libando, no humor nutriz, entre seu néctar delicado, o áureo açude, o limpo, transluzir, água leve, aura adentro o âmbar, o luminar ungido, esbelto, o tigre, sua preia-mar, sob a sombra vidrada, água limite, água enguia, lambendo seu perfil, seu transmigrar noturno, entre as sedas matriciais, entre a salva, água entre merluzas, água grávida, calmo roçar tíbio, seu irisável, água, suas bordas, sua lisura mutante, seu intoxicar-se, entre o núcleo cadenciado, água, água sedosa, de involução, de languidez, em densidades plásticas, água, água, seu gozo, água longa, água peixe, água de medusas, água láctea, sinuosa, água. Obrigado. Vocês a palavra. Gostaria de pedir licença para vocês, que às 7 horas eu vou dar uma aula na escola de teatro, uma oficina de haikai. Não é aqui, não é na cidade do Luiz? Não, é na Praça Roosevelt, fica o Teatro do Sátiro. Eu tenho que me deslocar até lá de ônibus e metrô. Então peço desculpas a vocês e licença para me retirar. Tá. Semana você já Espero. Yo te quería preguntar algo, Enrique, que no entendí, que dijiste que le da quién y por qué y que le da apóstrofe a la poesía. No, yo dije que sí, porque ahí los poetas frente a este tema
siempre recurrieron entre las figuras retóricas al apóstrofe y a la prosopopeya. La retórica, ¿no? Ah, claro, pero vos dijiste la retórica le da apóstrofe a la poesía, ¿para qué? Para testimoniar. Claro, no, A quise ver, decir... pero podés No, hacer- sí, fue la frase... Me interesa porque no lo Claro. entendí bien. que los poetas recurrieron a la prosopopeya y al apóstrofe más que otras figuras retóricas. Ah, Que se nota en todos precisamente el uso de estas dos figuras, ¿no? Y eso está muy trabajado, incluso porque François Rastier, en este libro Ulises en Auschwitz, dice que el primero que habla de los muertos, el primero en testimoniar, es Ulises. Y después lo retoma también en sus libros Primo Levi, ¿no? Y lo importante... Sí, claro, pero, pero se lo dice a una comunidad donde sus compañeros están vivos, que es al revés de lo que pasa con Hermann. En Valer la Pena dice que tiene que testimoniar, pero que sus compañeros están muertos, o sea que... Sí, en ese viaje que había hecho Ulises, y que de alguna manera se siente culpable por haber transgredido ese límite. Pero cuando lo cuenta, Ulises lo cuenta a una comunidad que está viva, que habla de los compañeros muertos, pero ante los vivos. Entonces, exactamente. Pero lo que plantea Rastier es que el sobreviviente sobrevive con el cuerpo, pero no sobrevive con el alma. Es un vivo muerto, por eso trabaja y recupera François Rastier la balada del marinero de Coleridge, que uno no sabe bien si lo que cuentan lo cuentan de los espectros, no se sabe bien si están vivos o muertos. Yo les recomiendo ese libro porque realmente creo que reestructura un poco la cuestión del testimonio, ¿no? Es muy, pero muy interesante. No sé si lo conocen. Y critica bastante a Agamben, ¿no? Claro. Se opone a muchas de las lecturas de Agamben. Entonces uno puede ver en perspectiva esa cuestión, ¿no? Lo otro que es ese famoso verso que vos citaste, nadie testimonia por el testigo, vos lo tomás como, creo que es Oscar del Barco, ¿no? Que dice, sí, eso, hay que ser un nadie, que quiso decir hay que ser un nadie para testimoniar por el testigo. Sí, es un modo posible de leerlo, ¿no? Totalmente. Yo lo que digo es que había que transformarse en un nadie. En un nadie. No, lo que yo digo es que el uso que hace Paul Celan del tú hace que ese testimonio se convierta en otra cosa, digamos, que sea posible, eso quiero decir. Sí, el tú lo hace, ahí está. Pero eso es tuyo. Ante quién se testimonia. Alguien ante quién se testimonia. Sí, pero tiene que pasar por el tú, porque el tú es no tiene que ver con el sujeto de la enunciación, porque el sujeto de la enunciación es sujeto-objeto. En cambio el tú es el correlato del yo que hace que el otro, bueno, sea un semejante, un próximo, ¿no? Habría que volver a un autor que había leído mucho Bakhtin, que es Martin Buber. Claro, tú y yo y tú. Exactamente. Bueno, vos decís poeta y autor también, ¿no? Sí. Poeta y autor, Sí. yo y tú, Sí. serían eso también, Claro, ¿no? claro, porque por ejemplo Hermann es el caso de Celan, que son
sobreviven a una catástrofe, digamos, que los atraviesa, porque los padres de Cera murieron en un campo y bueno, y el hijo y la nuera, pero son testigos a la fuerza, no pueden, no los alcanza. Eso que los alcanza, porque vieron que al principio toda la teoría del testimonio era algo que estaba ligado a lo familiar, ¿no? Se testimoniaba precisamente porque había su familiar. Pero en ellos, ser testigos es porque los alcanza porque los afecta, pero no pueden desafectarse de eso, digamos, ¿no? Es interesante. Incluso los poetas jóvenes que estoy trabajando eran chicos en la época, tenían más o menos mi edad o adolescentes en la época de la dictadura, y sin embargo vuelven ahí, vuelven a ese momento, ¿no? Entonces me parece que, claro, el corpus se amplía y a veces se complejiza, ¿no? Yo te quería hacer una preguntita sobre el corpus. Claro que son opciones también personales, pero te quería preguntar, ¿por qué de los chilenos, cuando hablaste sobre la imagen de Fukushima y catástrofes más así recientes, a mí me vinieron a la mente una serie de poemas de Oscar Jara? Entonces yo te quería preguntar, ¿por qué la opción de Gonzalo Rojas? Quería escucharte un poco más sobre y Hahn, tanto Visión de Hiroshima o Nagasaki. Él tiene una serie de poemas sobre Irak. Inclusive yo leí que en una de las vueltas que hizo antes de volver a Chile, cuando estaba en Iowa, varios de sus alumnos y de gente que trabajaba en la administración de la universidad fue mandada a Irak y murió. Entonces, justamente lo que vos decís, que por otra parte me encantó la presentación, pero no, me pregunté, de Gonzalo Rojas, ¿qué tomás? ¿O pensás por Hahn o por la ficción? Claro. Porque además también el neomanierismo de Hahn me parece que permitiría... No, y lo de Irak, como también Alicia Cosamé, que trabaja un poema largo que se llama Mano en vuelo, que es la foto de este fotógrafo, que hay una mano en una explosión en Irak que capta esa mano volando y a partir de ahí hace el poema. Pero lo que pasa es que estoy tratando de ver a partir de esta teoría ciertos géneros que nosotros en Latinoamericana trabajamos mucho, como los naufragios, por ejemplo, es decir, todas esas catástrofes o por ejemplo todos los poemas que surgen a partir de terremotos o de eclipses, ¿no? Pero bueno, el corpus va a crecer y lo que quiero es, bueno, pero sí, claro, y hay muchos más que no nombré, ¿no? El corpus va digamos, incorporándose a medida que la hipótesis va creciendo o el trabajo o la investigación, digamos, no al revés, porque claro, si no claro, sería infinito, ¿no? Claro. Pero sí, claro. Pues Por eso, digamos, traje, perdón, a colación lo de Jaime Buenún, porque se conecta con toda la tradición y con la colonia, con el trauma de la conquista. Está muy a flor de piel el trauma de la conquista, como la podemos ver, por ejemplo, en Rulfo. Por eso el tema de los muertos es interesante, ¿no? O sea, es que yo estuve en junio, no trabajo en concreto en ese tema, pero en Italia un congreso sobre el tema de la catástrofe. Y por eso un poco volví a ese tema. Y una cosa es que Hellman también dice mucho esa visión no catastrofista, porque ellos son, con todo ese testimonio, Hellman y otros tienen, hasta inclusive, bueno, es otra ficción, pero Benedetti tiene una serie con aquel humor, algunos. Aquí en Brasil recientemente, el descubrimiento de los primeros chicos que se llevaron a Chile, que está en ese poema de Benedetti, Ni colorín ni colorado, fue gracias a la organización brasileña Clamor, y que fue aquí cerca, fue en el barrio de Perdices, cómo ellos, a partir de los inmigrantes argentinos que venían, se vieron y mandaron
GTA Chile. Entonces, el valor, o sea, el tema que vos tenés es crucial, yo creo, en el estudio de la poesía latinoamericana. Sí, cuando hablo de catástrofe no hablo de tono catastrófico, No, lo tomo como sustancia. No, ya sé, sí. No. Pero es un punto que me parece que a veces también es interesante reforzar. No, incluso, bueno, por ejemplo, Primo Levi dice, bueno, Primo Levi está demasiado confiado en la tercera persona, ¿no? Que Bambanís dice que la tercera persona es la no persona, ¿no? Entonces, Primo Levi evita el yo, porque lo que quiere es objetivar precisamente a partir de esa tercera persona. Y Susana Romano Suet, que estuvo en un campo, en La Perla, escribe una novela lírica, por ejemplo, que se llama Procedimiento, y esa novela lírica, digamos, es parte, yo diría, de un discurso lírico, ¿no? Es decir, vuelve, y en términos de Primo Levi sería impensable que para testimoniar se apele a lo lírico. Es interesante lo que hace ahí en esa novela, ¿no? Por eso digo, a veces hay la primera persona puede hacerlo en tanto y en cuanto, digamos, aparezca siempre, por eso digo el tú, ¿no? Cuando ese yo se corre al tú, yo creo que habría que pensar más en la segunda persona, porque no es la segunda persona como un alter ego de mí como yo, ¿no? Tipo Artemio Cruz, por ejemplo, que tiene esa novela maravillosa, el tú, ¿no? Y que es él, no es el tú como alter ego de la primera, sino que es el tú otro, pero que Tú es otro, habría que decir. Tú es otro. Ahí está. No sé si entendí bien que mencionaste. Tenemos que volver a Becker, poesía eres tú, ¿no? Y si mencionaste, creo que Aristóteles, ¿no? En la poética, porque tomé catástrofe de lo que dice la tragedia. Pero no sé si entendí bien tu presentación, porque no me quedó claro la referencia de ese concepto aristotélico No, lo tomo. en el mundo actual. No, yo no. En el contexto actual. No, lo tomé porque Aristóteles le llama al desenlace catástrofe. Pero no. Lo tomo ahí porque, bueno, es el desenlace de la tragedia, ¿no? Y si digo que todo esto ocurre en el ámbito de la cultura, se está trabajando, por ejemplo, en los puentes que unen, porque en realidad los efectos del desastre o de la catástrofe se da a veces por decisiones políticas, o sea, que lo que yo digo, cataclismo y catástrofe, no están separados, sino que precisamente son las decisiones políticas y económicas las que a veces producen, ¿no? A mí me impresionó mucho lo que escribió en Le Monde, que en Saburo Poe cuando ocurrió lo de Fukushima, porque ese texto es realmente, me parece, un ensayo, pero fundamental para poder pensar precisamente esta relación entre natura y cultura o los vasos comunicantes, ¿no? Cuando fue el tsunami, aquel en Indonesia, hace unos años, leí que estos perros, como tienen milenios, estaban acostumbrados a construir lejos de la costa. Sí, claro. Fue la moda del turismo que empezó a levantar hoteles cerca de la costa, y a su vez atraía población local generada por el trabajo que generaba el turismo. Dice, esto hubiera pasado hace 1000 años, o quizás pasó y no tuvo esa consecuencia catastrófica porque ya sabían lidiar con las grandes olas que rompían sobre la costa. Me parece que es un texto clave que en Saburo Poe, porque vuelve a citar a Dante, que es lo que Primo Levi cita precisamente en su libro, porque realmente Primo Levi, creo que incluso en una de las, si no recuerdo mal, en una de las relaciones que tenía, no me acuerdo ahora con quién, él le daba clases a un compañero del campo sobre Dante, ¿no? O sea,
Es interesante, digamos, cómo las citas aparentemente de la cultura literaria pueden dar cuenta de estas cuestiones álgidas. Eu só tentar pensar também dentro da sua fala como que o Adorno poderia funcionar aí, né? Você traz uma citação dele do Mínimo Horário, que ele fala que a arte deveria ter desde a redenção. Então, se for pensar a posição dele sobre a poesia lírica, né, na lírica e sociedade, e que o poeta lírico deve cristalizar os sentimentos históricos involuntariamente. Sí, e esses poemas testimoniais são, o poeta está voluntariamente engajado. No, lo que dice Adorno allí en el texto que se llama Discurso sobre lírica y sociedad, que está en Notas sobre literatura, no es que el poeta lo hace no deliberadamente, sino lo que dice es que cuanto menos el poeta dé cuenta, por una cuestión de inmanencia y porque la teoría de él es la negatividad, cuanto menos el poeta dé cuenta de lo social, más social ese poema te vendrá, ¿no? En ese aspecto estaría de acuerdo con la teoría de la no persona de Primo Levi, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que está planteando Adorno ahí es que es la lengua la que es social. La lengua es social y si no habla de ninguna catástrofe o de ninguna nada de lo social, el poema va a ser social porque la lengua lo es. Eso es lo que dice. Claro que es la teoría de la negatividad. Adorno trabaja precisamente con un concepto, digamos, de la estética, ¿no? Con la autonomía, pero también con la heteronomía, digamos. Adorno siempre hace un juego y se cruzan transversalmente, no te puedes quedar solamente con la autonomía del arte en Adorno. Adorno, digamos, lo que hace es una especie de dialéctica entre autonomía y heteronomía. Claro. Aí então, dentro desse conceito que me parece a visão dele para a poesia lírica é de que quando a poesia lírica se volta explicitamente para a narração de uma catástrofe, ou como no caso do poeta Mahmoud, que o senhor leu, que é um belíssimo poema, na concepção lírica do Adorno não seria um grande poema porque é demasiadamente engajado nessa questão social. Comprometido. Es un poema comprometido. No sería la tradición demasiado analítica. Para Adorno es demasiadamente comprometido con la cuestión social. Eso, el alumno de español. Sí. Pero ¿cuál es el problema? No veo el problema. No, yo pienso... Porque Adorno... Es que Adorno siempre lo vas a encontrar equidistante entre el compromiso y la autonomía. Adorno nunca va a plantear, digamos, está claro claro, incluso, digamos, en su discusión con Lukács, ¿no? Precisamente, Jaime Buenum, Jaime Buenum aparentemente, digamos, aparece comprometido y demás, pero no es, yo no podría decir que el poema que leí es un ejemplo de poesía comprometida, el de Jaime Buenum. No. Incluso allí hay un concepto bastante interesante de ciertas palabras. El poema está, digamos, tiene palabras en alemán, en chezungú, en palabras, bueno, hay como 4 idiomas más o menos, pero no podríamos, no hay una intencionalidad, no hay una causa didáctica, ¿no? ¿Qué fue la lectura que hiciste tú tal vez, no? Que tú dijiste inmediatamente, está la invasión española, Claro, toda la historia, está Chile, él cruzó tu lectura como... Pero no lo tiene. Pero hay un, para decirlo... Manifiesto. No, incluso para decirlo con Benjamin, en ese poema hay, yo creo, en el que leí, hay un lugar muy aulático, es decir, no es posaulático,
Lo que sí me parece, perdón, Sí. que lo del tú ahí no funciona como vos lo pensás en Celan. Ese Salazar, con nombre y todo, funciona más como un alter ego o una cosa dialógica más antigua, me parece. Sí, En relación a lo que vos planteaste del tú de sí, Celan. no, sí, pero es como... El tú de Celan es un ensayo. Sí, lo que pasa que ahí por supuesto, por eso digo que es aurático, porque recupera el Mitra, que es una composición mapuche muy formalizada. Donde hay Claro, pero donde es interesante porque nunca aparece ese yo, sino que se lo cuenta a ese otro, Ajá. a ese... ¿Y por qué Salazar tiene algún...? Sí, yo también iba a Yo preguntar. interpreto que es un apellido demasiado español y que es casi, digamos, ¿no?, a alguien que proviene, ¿no es cierto?, o que está, digamos, de un español, digo, ¿no? Es decir, porque está hablándole por varias referencias que tiene y como que Salazar está, no me salen las palabras, del lado, no es un conquistador, pero al tener ese apellido español es como... Tampoco es un mapuche. No es un mapuche, claro, es alguien que Es un tiene que ver testigo, con España. Un testigo del otro lado. Sí, porque le dice, mirá lo que hicieron, es como si dijera, mirá lo que hicieron ustedes con nuestra cultura, ¿no? Mirá el latrocinio, la rapiña, que son todos topoi que aparecen en las crónicas de India, ¿no? Claro que no es lo que hace Celan, pero sí hay un corrimiento del yo hacia al otro que se le cuenta, ¿no? Para pensar, ¿no? Para seguir trabajando. Vamos a pensar. Bueno,